vamos a hablar de tecnologías asociadas al estudio de DNA o al uso del DNA para diferentes funciones, diferentes herramientas. El hecho es que podemos conocer ya muchísimas secuencias. El genoma humano fue completado poco tiempo después del año 2000. En su momento, secuenciar el DNA de todo un humano fue una tarea titánica, fue enorme, larguísima. De hecho, se tenía que estar desarrollando la tecnología necesaria para hacerlo. Actualmente esa tecnología ha sido mejorada muchísimo, se ha hecho mucho más popular, todos los procesos se han hecho más económicos y se puede ahora secuenciar muchísimo más en menos tiempo. El hecho de que ahora la secuenciación se haga mucho más económica y rápida permite que muchas investigaciones y muchos desarrollos tecnológicos estén ahora al alcance de todos, al alcance de más personas al menos, y que se encuentren muchas más aplicaciones diferentes. También se ha acumulado mucha información. Lo que dice en la diapositiva 3 es que debemos distinguir la clonación de genes de la clonación de organismos. Cuando alguien dice clones, generalmente en el lenguaje cotidiano estamos hablando de duplicar un ser vivo, duplicar un organismo. Pero el hecho es que clones se refiere a duplicar cualquier cosa. Podemos duplicar un gen y llevarlo a diferentes envases y eso ya es una clonación. Hacer múltiples copias de una secuencia de DNA es una clonación. La clonación de ADN, o clonación de secuencias de ADN, tiene muchísimas aplicaciones. Por supuesto, tenemos más de una manera de llevarlo de un lugar a otro. La manera más difundida es la de cortar específicamente una secuencia de DNA para sacarlo, y esa secuencia de DNA la puedo colocar en otra parte. Esto se ha logrado desde que se descubrió unas enzimas capaces de cortar el DNA solo en unas regiones especiales donde hay una secuencia especial. Y ahora tenemos cientos y cientos de enzimas, cada una capaz de cortar en una secuencia diferente. Secuencias breves de 4 nucleótidos, de 4 pares de bases o 6 pares de bases, que puedes encontrar por azar en cualquier lugar, pero cuando tienes un genoma conocido, ya puedes saber en dónde es que te va a cortar una enzima o la otra enzima. Entonces puedes empezar a hacer un mapa de cortes con enzimas y saber dónde te va a cortar y qué segmentos sacar. Una de las grandes aplicaciones de cortar y pegar DNA es poder tomar genes de una especie y aquello que codifican, una proteína, producirlo en un entorno distinto, donde nosotros podamos encontrarle una aplicación importante. En esta diapositiva, la número 5, estamos representando, por ejemplo, acá, cómo tomamos algo de DNA de bacteria y lo vamos a cortar para meterle algo adentro. ¿Qué le vamos a meter? Le podemos meter, por ejemplo, un pedazo de DNA de una célula eucariótica, digamos, por ejemplo, un pedazo de un cromosoma de un humano. Entonces este DNA que pertenece a la bacteria ahora tiene genes humanos, 1, 2, 3 genes humanos, puede tener ahí algunos genes humanos. Digamos que tiene, por ejemplo, un gen de hormona de crecimiento. ¿Eso que va a causar? Que ahora la bacteria empieza a producir ya no solamente sus proteínas, sino que lee el gen de la hormona de crecimiento del humano y puede empezar a producir proteína de hormona de crecimiento humano. Bien, esa bacteria yo la puedo cultivar y cuando la bacteria pues crece en el cultivo, genero ahora miles, millones de copias de la misma bacteria que tienen el gen de la hormona de crecimiento de humano, y cada una de estas células está produciendo la proteína de la hormona de crecimiento humano. Entonces yo puedo con ello estudiar la proteína, puedo producir una gran cantidad de proteína de hormona de crecimiento humano y puedo extraerla, purificarla, estudiar la proteína y hacer muchas cosas sin tener un humano al costado donándome su hormona. Simplemente cultivo la bacteria y produzco la proteína.
O también puedo purificar la proteína, y ahora tengo hormona de crecimiento, y Messi se la puede inyectar para poder crecer un poco. Y eso es lo que tuvo que hacer. Él tenía este defecto de producir poca hormona de crecimiento, por eso es bajito. Pero si no se hubiera detectado a tiempo su enfermedad y no se hubiera tomado, creo que fue inyectado, las hormonas de crecimiento en su tratamiento constante durante toda su adolescencia, entonces no habría crecido y sería un enano. Entonces, algunas de las personas que son enanos son simplemente así porque no han producido suficiente hormona de crecimiento. Esto tiene un tratamiento pues ya bastante exitoso gracias a que podemos tomar el gen de la hormona de crecimiento humano y producirla fuera de humanos. Ya no necesitamos donantes, ¿no? Entonces, eso es una excelente aplicación de cortar y pegar DNA. Existen otras aplicaciones en medicina también, por ejemplo, producir proteasas que destruyen los coágulos de sangre. Algunas veces estos coágulos, los trombos, pueden generar una enorme presión e incluso obstruir las arterias, y eso pues puede matar a una persona. El tratamiento puede ayudarse con enzimas proteolíticas que destruyen el trombo, pero esas enzimas alguien las tiene que producir. Bueno, podemos tomar genes de proteínas naturales del humano que estén codificadas en el DNA, metemos el DNA a la bacteria produce estas proteínas, tomamos las proteínas y le inyectamos al humano que las necesita en el lugar que las necesita. Hay otras motivaciones muy distintas, por ejemplo, tomar genes y que estas copias de gen las podemos llevar a plantas, por ejemplo. Hay algunas bacterias que producen una toxina que mata a una serie de insectos. Bacterias que producen insecticida, que en realidad son unas toxinas hechas de proteína que matan a algunos insectos y otros no. Típicamente hay unas que matan dípteros y lepidópteros, o sea, mariposas y mosquitos, y estas toxinas las puedes llevar ahora al cromosoma de una planta, a los cromosomas de una planta. Entonces una planta ahora puede empezar a producir su propio insecticida sin necesidad que lo rocíes, está produciendo la proteína de la toxina insecticida, y eso es fantástico porque se ha utilizado con esta estrategia la toxina de Bacillus thuringiensis, que es sumamente específica para matar algunos insectos, no tiene ninguna toxicidad, te la puedes comer, es una proteína, y esto protege una serie de cultivos recombinantes, transgénicos, de una manera muy amigable con el ambiente, porque es una toxina súper específica que, como dije, incluso te la puedes comer, no es tóxica para nadie más que para estos insectos que causan algunas plagas. Otra aplicación muy interesante es tomar genes de bacterias que se alimentan de hidrocarburos. Ustedes saben que el petróleo es un hidrocarburo, es muy alto en energía, tiene una enorme cantidad de equivalentes de reducción, entonces es posible tomar energía de él, por supuesto hace combustión, el petróleo se puede quemar, pero también hay bacterias y hongos que pueden tomar energía de estos aceites y digerirlos, crecer con ellas, pero generalmente son organismos que crecen muy lentamente. Entonces se puede tomar los genes de estos organismos y llevarlos a otros más adecuados para diferentes ambientes y con ello mitigar el impacto de los derrames de petróleo. Eso se ha hecho, es parte de las recetas de la mitigación del daño en derrames de petróleo. Se usan bacterias modificadas genéticamente. Esto puede ser enormemente útil para la protección del ambiente. Ok, continuemos. Entonces, ¿cómo es que se corta el DNA y se vuelve a pegar en otras zonas? Vamos a hablar muy rápidamente de las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son parte, naturalmente se encontraron en algunas bacterias, son parte de la manera en que las bacterias se defienden de DNA foráneos. Encuentran secuencias que reconocen y la cortan. De esa manera la bacteria puede protegerse del DNA de un virus, por ejemplo, que viene a integrarse en su cromosoma, lo corta. Pero ahora que hemos encontrado estas enzimas, podemos hacer uso de ellas de manera artificial y tomar un DNA y gracias a esta enzima cortarla. Y lo divertido es que lo corta no necesariamente de una forma trunca, sino que lo puede cortar en una forma cohesiva. Aquí se ve en la diapositiva número 7
como tenemos un fragmento de DNA ahí arriba que tiene esta secuencia GAATTC. Esta es reconocida, esta secuencia de 6 nucleótidos podría ocurrir en cualquier lugar, ¿verdad? Un genoma enorme puede tener varias veces esta secuencia, pero 6 nucleótidos, 6, esa secuencia específica de 6 no es que vaya a ocurrir muy frecuentemente, es una enorme coincidencia. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto por azar, esa secuencia de 6 nucleótidos? A ver, calculen un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto. 1 sobre 4 a la 6, ¿no? Que dé justamente esa secuencia. ¿Qué número sale? Sale un número pequeño, por favor hagan el cálculo. Entonces, no va a ser una secuencia muy frecuente, pero allí donde esté, esta enzima va a encontrarla y la va a cortar. Y la corta de una forma asimétrica. Vean cómo corta una parte y deja, y el otro corta una parte y deja una parte del DNA así bailando. Y esto se le llama un extremo cohesivo, porque si una hebra de DNA anticomplementaria aparece cerca, podría unirse aquí, ¿verdad? Entonces podría favorecer que entre un pedazo de DNA allí. Y esto es lo que hacemos artificialmente. Aprovechamos estas enzimas de restricción para crear extremos cohesivos y meterle insertos de DNA que tienen el mismo extremo cohesivo. Hay una animación muy simpática que me muestra esto y no se la pierdan, mírenla. Y acá hay otra animación que resulta un poquito más realista porque está usando modelos de DNA de tamaño real y de una enzima de tamaño real. Vamos a pasar por ahora. Ahora, que yo sé que puedo cortar DNA en ciertos lugares y pegar y cortarlo, cortar dos DNA diferentes de la misma manera y van a tener extremos cohesivos complementarios y se pueden pegar. ¿Qué estrategia normalmente usamos? Lo más fácil es usar bacterias, porque son células que se reproducen rápidamente y además tienen algo llamado plásmidos. La bacteria, además de su cromosoma, una bacteria típica pues tiene unos 4.000, 5.000 genes en 2 millones de pares de bases. Es un DNA grande, ¿no? 2 millones de pares de bases. No será tan grande como el humano, que son 3.000 millones, pero es grande. Es un poco difícil de manejar, pero las bacterias tienen, además de su cromosoma, pueden sostener elementos de DNA relativamente pequeños. Típicamente son círculos de DNA de hebra doble circular, de digamos 10.000, 100.000 pares de bases como mucho, pero es común que sean de 3.000, 10.000 pares de bases, por allí. Y estos fragmentos de DNA, estos círculos de DNA relativamente pequeños, aquí tenemos un ejemplo de 5.369 pares de bases. Son muy prácticos porque son muy fáciles de manipular experimentalmente. Los puedes multiplicar en gran cantidad dentro de una bacteria, lo extraes, lo cortas, le pones un inserto, lo pegas y lo vuelves a meter en una bacteria y la bacteria hace un montón de reproducción de aquello que acabas de modificar. Estos plásmidos, tenemos incluso algunas versiones comerciales que lo puedes comprar por correo y llegan a tu casa y están especialmente diseñados para reproducirse dentro de la bacteria en diferente número de copia. Hay algunos de alta copia, otros de baja copia, todo esto está codificado en el DNA y la maquinaria de la bacteria lo obedece, y además está preparado para que sea relativamente fácil meterle cosas distintas. Este diagrama, por ejemplo, es un plásmido de expresión recombinante llamado PET28, ese es su nombre. Es un plásmido de alta copia, o sea, vamos a tener como 40 copias de este en cada una de las células de Escherichia coli que lo utilices. Y tiene algunas ventajas. Miren acá todo esto de texto en rojo, cada uno de ellos es un sitio de restricción. O sea, acá están las 5.000 pares de bases representadas como el círculo, como el doble círculo. Y acá está una serie de punteros que me dicen XHO1, NOT1, HIND31, SAC1, ECOR, BAMH1, ECOR1, BAMH1, ND1. Todos estos nombres, cada uno de ellos es una enzima de restricción que reconoce una secuencia. Ahí tenemos un montón de secuencias súper únicas, específicas para cada una de estas enzimas. ¿Okay? Entonces es muy práctico porque yo me compro este plásmido y ya sé que si lo corto con esta enzima puedo meterle un inserto. O si lo corto con la otra, puedo meterle otro inserto que tenga eso de flanco con esa otra enzima. O lo puedo cortar con otra, con otra, con otra. Tengo mucho para escoger.
Entonces es muy práctico. Hay una serie de plásmidos comerciales así que tienen sitios únicos de restricción, cada uno diferente, para muchas enzimas, y estas enzimas cada una de ellas las puedes comprar, están como $80 cada una, un tubito, donde tienes para unas 100 reacciones. ¿Ok? Ok, si quieres producir clones son varios pasos. Tienes que aislar el DNA del vector, o sea tu plásmido, tienes que aislar el DNA del gen de interés, tienes que cortar ambos, cada uno con una enzima, tienes que combinarlos dentro de un tubo, no lo mezcles muy fuerte, mezcla suavecito. Tienes que, una vez que se ha producido el corte y luego la ligación, tienes que ese plásmido que está en un tubo de ensayo, meterlo nuevamente dentro de una bacteria. Hay trucos para hacerlo con un choque térmico, hay que hacerlo también con un choque eléctrico, se puede obligar al DNA a entrar dentro de la bacteria. Y luego esa bacteria la tienes que cultivar y vas a tener millones de bacterias, algunas que agarraron el plásmido que quieres y otras que no. Entonces, ¿cómo seleccionas? ¿Cómo sabes cuáles sí agarraron? Tienes que poner un marcador. Aquellas que tienen tu DNA deben tener algo que tú puedas ver para seleccionarlo. O lo típico es ponerle un marcador de resistencia antibiótica. O sea, yo agarro mis millones de bacterias, le meto el DNA, alguna, quizás 10 de los 20 millones de bacterias que tengo ahí, tomaron el plásmido y las otras no. Entonces a todas ellas les pongo un antibiótico. Solo las que tomaron el plásmido tienen los genes de resistencia contra el antibiótico y ¡boom! Listo, las que sobreviven son las que tomaron mi plásmido. Ese tipo de selección por resistencia antibiótica es muy práctico. Acá hay un diagrama de una forma en que podemos utilizar los plásmidos. Como digo, los plásmidos, los vectores de clonación, los plásmidos son excelentes vectores de clonación, o sea, son muy buenos portadores de un gen o portadores de una secuencia cualquiera, no necesariamente es un gen, que tú quieras estudiar después, que tú quieras multiplicar, que tú quieras llevar de un sitio a otro. Es mucho más fácil que transportar un cromosoma que se te puede romper y no lo vas a estar multiplicando. Entonces, una manera de aprovechar esa enorme facilidad técnica de usar los plásmidos es el uso de las bibliotecas genómicas. Puedes tomar una célula muy compleja, como por ejemplo célula de un humano, entonces esa célula de humano tiene acá el genoma de un humano. Puedes extraer el DNA y someterlo a cortes con enzimas de restricción. Le metes 10 enzimas de restricción distintas. ¿Qué va a ocurrir? Te van a salir DNAs con flancos distintos. Luego mezclas esto con plásmidos que han sido cortados con las mismas enzimas. Si los mezclas se van a pegar. Y vas a tener entonces plásmidos con un fragmento de DNA, plásmidos con otro fragmento de DNA, plásmidos con otro fragmento del DNA. Y ahora, si tienes suficientes millones de plásmidos, vas a tener una representación de cada fragmento que ha venido del genoma humano que vino desde el principio. ¿Ok? De ese preparado del genoma complejo del humano que has cortado en pedazos, cada pedacito ha caído en diferentes plásmidos y puedes tener unos cuantos millones de plásmidos todo el genoma de esta célula compleja en pequeños paquetes, y esos paquetes cada uno de ellos los puedes reproducir en bacterias y es muy práctico. Esto se ha tenido que hacer para secuenciar, porque la reacción de secuenciación no se puede hacer en fragmentos más largos de 2000 pares de bases. Se tiene que hacer en pequeños fragmentos de 500, 1000, quizás 2000 pares de bases. Más no se puede. Entonces se ha tenido que cortar en pedazos y hacer la secuenciación de cada fragmentito. Así se hizo el genoma humano. Cada fragmentito se leyó, todo. Y se ha tenido que hacer millones de veces para tener la información suficiente para irlos pegando los pedazos. Porque recuerden, todos estos pedazos han sido mezclados en un tubo con los plásmidos y se ha puesto todo en desorden. Pero si es que hay superposición de una secuencia con la otra, ya sé que son contiguas. Entonces tengo que hacer una biblioteca que no tenga representado solamente una vez el genoma, sino 100 veces, para que por coincidencia tenga varias veces las partes que se superponen y yo pueda ensamblar todo el genoma de manera sin huecos. ¿Qué pasa si lo hago
con poca representatividad puedo tener representada una zona y luego otra zona, y yo no sé si esta va acá, o si esta va acá, o si había algo en medio. Entonces tienes que exagerar la representación, tienes que meterle, probablemente se dice una profundidad de 50x o una profundidad de 5x. Una profundidad significa qué tan redundante, cuántas veces más que el genoma tienes, ¿no? Si es un genoma de 1 millón de pares de bases, 5x quiere decir que tienes en tu biblioteca 5 millones. Si es un genoma de 1 millón de pares de bases y tienes una biblioteca de 50 millones, significa que tienes una profundidad de 50 millones, asumiendo que la distribución de los pedazos ha sido representativa aleatoria, ¿no? Bueno, como último paso de que tienes los plásmidos, los tienes que volver a meter a bacterias para que cada uno de ellos se reproduzca. Asegúrate que se meta solamente uno en cada bacteria. Entonces cada bacteria tiene un pedacito del genoma que tú quieres investigar. Ahora, ¿yo cómo voy a saber cuál tiene? Digamos que yo quiero investigar una enzima. Digamos que quiero investigar, no sé, la hormona de crecimiento humano, por decir algo. ¿Cómo sé en cuál de mis bacterias está metido justamente el gen de la hormona de crecimiento humano? Uy. Tengo ahí millones, ¿no? Y todas están mezcladas. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, lo que tengo que hacer es plaquearlas. O sea, pongo una placa Petri todas mis bacterias y lo hago tan diluido que cada bacteria hace solamente un puntito. Si lo concentro mucho, las bacterias van a crecer como una pelota. No, quiero que mi placa crezca un puntito, un puntito, un puntito. Cada uno es una colonia separada. ¿Okay? Que no se junten dos bacterias para hacer una colonia, no. Quiero que estén bien separadas una de otra. Entonces puedo tener en una serie de placas miles de colonias distintas. Y yo sé que cada bacteria tiene un pedazo diferente del genoma y algunas pueden tener lo que yo estoy buscando. Entonces, yo tengo que tener alguna información de lo que estoy buscando para identificar mi bacteria. Lo que se va a poder hacer es una sonda. Yo tomo digamos, si estoy buscando el gen de la hormona de crecimiento humano, yo debo conocer al menos una parte de la secuencia de ese gen. Entonces fabrico un DNA pequeño que tenga esa secuencia y lo tengo que marcar con algo que sea visible. Lo típico y lo más fácil de detectar es radioactividad. Entonces tomo una molécula de DNA que tenga la secuencia de una partecita de la secuencia que estoy buscando y que esté marcado con fósforo radioactivo. El DNA tiene fosfato, ¿verdad? Tiene fósforo entonces. Si ese DNA ha sido sintetizado en presencia de fósforo 32, ese DNA está brillando de radioactividad. No brilla en luz visible, pero lo puedo detectar con una pantalla de fósforo y una placa fotográfica. Bueno, entonces está brillando de radioactividad. Y yo tengo ahí mi placa llena de colonias. Hay una serie de trucos químicos que yo tengo que hacer para romper a las bacterias, desnaturalizar el DNA, pero que no se haga una sopa. Está ahí todavía agarradita. Tengo luego la sonda de DNA, la embadurno todo, le hago una mezcla así, luego lo lavo todo para que se vaya todo lo que no debía pegarse, y ahí donde las hebras eran complementarias de DNA, se va a pegar con mucha fuerza. Entonces por más que lo lave se queda. Entonces luego tomo una placa fotográfica y veo la colonia que brilla, es la colonia que atrapó la sonda, es la colonia que tiene el DNA que estoy buscando. ¿Ok? Pero ya la maté. Bueno, sí, pero antes de matarla tuve que hacer una réplica de placas. ¿Okay? Eso es un truco muy, muy sencillo, y es que antes de hacer todo este truco químico tenía que agarrar un papel, le hago así un beso a toda la placa. Luego ese papel le hago otro beso a una placa vacía y ya tengo acá las colonias en espejo, están creciendo. Entonces a esta las mato todas, hago la hibridación con la sonda, veo cuál es la colonia que brilla. Muy bien, esa que brilla es la que está en este cuadrante, la que está en esta posición. Muy bien, esta es la que está viva, su hija está viva, y a esta la puedo reproducir y ahí tengo el DNA que estoy buscando y puedo estudiar mi gen con total tranquilidad. ¿Okay? Entonces estoy aprovechando una serie de trucos. He hecho una biblioteca del genoma complejo en plásmidos de bacteria. La bacteria la he reproducido muchísimo. Además he separado a cada bacteria en una colonia diferente, y además luego tengo que hacerles este tratamiento de desnaturalización para hibridar con una sonda.
esa capacidad que tiene el DNA de hibridar con su anticomplementario es entonces muy útil para identificar lo que yo busco. Bueno, hay librerías genómicas como la que acabo de explicar. En plásmidos también se puede hacer con bacteriófagos. Bacteriófagos son virus que atacan a bacterias, ¿verdad? Entonces los bacteriófagos también pueden alojar un pedazo de DNA que yo coloque con enzima de restricción, y ese bacteriófago se puede reproducir en bacterias y hacer un truco muy parecido al que acabo de mencionar. Hay otro tipo de bibliotecas. Biblioteca sería una traducción correcta, pero muchas veces se dice librería. Correcto, de library. Library se dice biblioteca, pero en castellano muchas veces se le dice librería, a pesar de que librería es una tienda de libros, no una biblioteca, pero no importa. Bueno, digamos, una librería o biblioteca de cDNA es una en donde no se utilizó el genoma cortado en pedazos, sino que se utilizó DNA sintetizado a partir de mRNA. O sea, tengo un cultivo de bacterias, perdón, de células que yo quiero investigar, tengo un cultivo de células que quiero investigar, extraigo el RNA, luego le pongo transcriptasa reversa para que a partir del RNA se produzca DNA, y luego ese es el DNA que meto en la biblioteca. Entonces esto es muy interesante porque ahí no tengo todo el genoma, tengo la porción que se está expresando. Incluso puedo tener a mi cultivo de células que estoy investigando en una situación muy específica y yo quiero saber cuáles son los genes que están expresando. Entonces voy a tener una biblioteca de esa situación, del transcriptoma en esa situación. Una biblioteca representa entonces una parte del genoma, el subset, una biblioteca de cDNA, de DNA complementario, por eso se llama cDNA, porque es complementario del RNA. Una biblioteca de cDNA representa el subset de genes que se está expresando en el momento en que extraje el RNA y que hice la transcripción reversa artificialmente. Ahora, una de las grandes motivaciones para clonar genes es expresarlos luego, como dijimos en los ejemplos, por ejemplo, expresar hormona de crecimiento y utilizarla como tratamiento a un futuro futbolista, o algo para hacer tratamiento contra los trombos, o expresarlo en un entorno completamente distinto, como el que es una planta, ¿no? Por ejemplo. Ahora, algo muy interesante es que cuando clonas un gen y lo puedes expresar de manera artificial, ya no tienes que cultivar, ¿no? Ya no tienes que cultivar al organismo original, digamos, para tener la hormona de crecimiento humano, ya no tienes que cultivar humanos para extraer la hormona y alimentar al otro. Puedes simplemente sacar el gen, cultivar la bacteria y extraer grandes cantidades. Con esa grandes cantidades de proteína puedes estudiar o hacer un tratamiento. Pero esto de producir una proteína en un entorno, por ejemplo en una bacteria, cuando es una proteína que proviene, por ejemplo, de un humano, a veces no es sencillo. A veces el entorno celular le da una serie de características que la nueva célula no es capaz de darle. Entonces a veces hay dificultades de expresar proteínas de humano en bacterias. En particular, cuando son proteínas que reciben modificaciones post-traduccionales. O sea, que después de sintetizado, después de plegado, hay una maquinaria que le tiene que poner, por ejemplo, un residuo, una etiqueta de lípido o una glicosilación, y esa maquinaria es muy distinta en procariotes y en eucariotes. Un truco muy importante que se usa frecuentemente es no expresar en bacterias, sino expresar en levadura. La levadura es eucariote, es también un microorganismo muy fácil de cultivar, y puede dar buenos resultados allí donde la bacteria falle. Otra estrategia es usar células de insecto en cultivo, y lo último que puedes desear usar son células de mamífero, que son las más difíciles de cultivar, son demasiado caprichosas. Es muy importante el reconocer que el DNA lo puedes amplificar. Como hemos visto, lo hemos amplificado dentro de plásmidos, y los plásmidos dentro de la bacteria pues crecen un montón, ¿no? Pero tú puedes incluso amplificar algunas porciones del DNA in vitro, en un tubo, con la reacción llamada PCR. Tenemos que entender bien cómo funciona el PCR. Habrán escuchado en las noticias últimamente mucho sobre el RT-PCR, y probablemente ya conocen algo de qué cosa es el PCR, pero ahora lo tienen que conocer con más detalle. Dense el trabajo de ver estos videitos que lo explican con lujo de detalles
porque personas que se saben el PCR arriba y abajo se equivocan con las preguntas más sencillas. Una pregunta: cuando haces un PCR necesitas el DNA template, el DNA molde con el que vas a amplificar. Necesitas nucleótidos libres, porque vas a producir DNA, entonces sí que necesitas nucleótidos libres. Necesitas la enzima polimerasa, DNA polimerasa, que va a hacer muchas copias del DNA. Y necesitas primers, ¿no es cierto? Cebadores o primadores también le llaman, ¿no? Ese inserto inicial de DNA que va a permitir que la polimerasa haga elongación, elongación, elongación. Después de ver esos videos, una pregunta: ¿los primers de la reacción se consumen, se amplifican o se mantienen igual desde el inicio hasta el final de la reacción? Respuesta: lo haremos en clase. Bueno, otra motivación para hacer bibliotecas genómicas o hacer extracción de DNA puede ser el identificar parentesco o identificar identidad entre personas distintas, o, por ejemplo, el pedigrí de caballos o el pedigrí de perros, o análisis de paternidad, o detectar defectos genéticos en personas. Esto actualmente se puede hacer muchísimo con la secuenciación, porque ahora es mucho más barato secuenciar que antes, pero sigue siendo tedioso, largo y costoso secuenciar algo tan complejo como, por ejemplo, el genoma de un humano. Entonces, un truco para algunos efectos genéticos frecuentes o para análisis de paternidad también se puede utilizar, es el cortar el DNA con algunas enzimas de restricción que se sabe dónde cortan, porque ya conocemos el DNA, y busquemos que corten, por ejemplo, para análisis de paternidad. Hay zonas de nuestro DNA que son súper variables, que pueden tener cierto tamaño u otro tamaño, y hay enzimas de restricción que cortan justo en los flancos. Entonces, el producto de restricción, si es chiquito o si es grande, es una firma de mi identidad y es algo que puede heredarse a los hijos. Los hijos van a tener esa región hipervariable heredada del padre o de la madre. No va a haber una cosa nueva. Entonces, se establece la paternidad de dos personas evaluando muchas de estas zonas hipervariables y a ver si coinciden con una combinación que puede ser heredada de los padres postulantes, digamos, los padres candidatos. Esto, por supuesto, ha roto muchas familias, pero ha hecho también muchos juicios importantes, porque así se ha permitido identificar a personas también, vincularlas con la sangre que se ha encontrado en escenas de crimen. El principio por el cual funciona requiere también entender cómo funciona la electroforesis. Vamos a verlo con más detalle en otro momento, la electroforesis, pero es importante que la electroforesis comprendas bien que consiste en separar moléculas por su tamaño. Colocas moléculas pequeñas, van a migrar rápidamente en el gel, moléculas grandes van a migrar lentamente. Entonces detienes la corrida, vas a tener un patrón como este de aquí. Tienes que teñir el DNA porque el DNA no es visible, vas a ver moléculas pequeñas, moléculas grandes, y se ven allí que han alcanzado a correr mucho o han alcanzado a correr poco según el tamaño. Entonces, hay un caso muy interesante, el de la enfermedad genética de la anemia falciforme. La anemia falciforme es una mutación que ocurre en la hemoglobina. La hemoglobina está hecha de dos genes, ¿no? La alfa-globina y la beta-globina. En la beta-globina hay una mutación de un aminoácido que cambia. Bueno, para que cambie el aminoácido tiene que cambiar una base en el DNA, ¿no es cierto? Y justamente la base que cambia hace que esta zona, que normalmente la cortaría la enzima de restricción llamada DDE1, cuando hay la mutación ya no se corta. Entonces, si tú ves el gen de una persona sana, vas a encontrar que se le corta en estos cuatro pedazos, perdón, en estos cuatro cortes. Estos cuatro cortes son reconocidos por la enzima. Pero una persona que está enferma, que tiene la mutación, solamente se le cortan en estos tres lugares.
Entonces, este segmento de 376 pares de bases que puede aparecer es señal de que esa persona tiene la enfermedad. ¿Ok? Este es el alelo normal que genera estos pedazos. En cambio, el alelo enfermo se le genera esta base, esta banda que corresponde a 376 pares de bases de tamaño, y ocurre porque no se ha cortado en esta zona. ¿Ok? Esto se puede hacer con una serie de marcadores. Bueno, vamos a hacer una pausita. Bueno, vamos a mencionar muy rápidamente la técnica del Southern blot. Lo que hicimos de hibridar con una sonda que hicimos en una placa para identificar la bacteria que tenía el gen, se puede hacer después de correr un gel de electroforesis, en donde yo tengo diferentes bandas. Ahora yo puedo también enfrentar cada una de estas bandas a la sonda. Puedo, todo esto que he migrado en diferentes tamaños de DNA, ahora le puedo enfrentar una sonda que sea complementaria a un gen específico, y solo la banda que contenga esto va a atrapar a la sonda, y entonces esa banda va a empezar a brillar con la radioactividad de la sonda. Eso me permite entonces identificar qué zonas tienen algún gen de interés. Esto puede servir de mucho también para detectar RNA, la abundancia de un RNA y qué tan expresado es en alguna situación, por ejemplo. Vamos a pasar esto, es básicamente lo que hemos visto. Y hablando sobre la dificultad de mapear un genoma completo. Para mapear un genoma completo, en el caso del humano, hizo falta combinar muchas técnicas. No se sabía lo que había allá adentro, pero ya se habían detectado algunos, por ejemplo, sitios de corte de enzima de restricción, o algunos genes que ya se conocían, se sabían con muy baja resolución que estaba en la parte de arriba de un cromosoma, cerca al centrómero de este cromosoma, o en la parte de abajo de un cromosoma. Algunas zonas así de grueso se sabía. Entonces, cuando empezaron a hacer las bibliotecas de genoma humano, y todos estos pedacitos los repartieron en diferentes fagos y bacterias y secuenciaron cada pedacito por pedacito, empezaron a encontrar, esta secuencia coincide con lo que conocimos hace 5 años, que estaba en la patita del cromosoma Y. Entonces, esos hitos, ¿cómo se llama? Esos puntos de referencia se llamó el mapa físico, y la secuencia de DNA se le fue anclando a diferentes referencias del mapa físico, y así fue como se pudo ir organizando todas las secuencias pequeñitas que se empezaban a secuenciar, a leer letra por letra, a colocar dentro de zonas del cromosoma, y así se pudo secuenciar todo. Actualmente ya no es tan importante tener esas referencias físicas, porque la secuenciación se ha hecho tanto más económica que lo que optan los científicos por hacer es secuenciar con una mucha mayor profundidad. Si antes secuenciaban 10x, ahora se puede secuenciar 100x, o sea, muchas veces más aquello que está allí. Y al secuenciar muchas veces más, puedo ver todas estas superposiciones con una enorme redundancia y tener menos dudas sobre ellas. Ahora lo que vas a tener es un desafío muy grande de tener miles y miles y miles de secuencias de DNA y poder combinar todas las posibles superposiciones que ensamblen todo el rompecabezas. Esto requiere ya supercomputadoras, y es algo que también ha ido mejorando en los últimos 20 años, que las computadoras tienen una capacidad de cálculo muy superior hasta hace poco, ¿no? Entonces, que la secuenciación se ha hecho más económica y que la capacidad de cómputo ha mejorado muchísimo, permite que estos mapas tan complejos se puedan hacer cada vez más fácilmente. Bien, tenemos que entender cómo funciona la reacción de secuenciación. El secuenciamiento de Sanger está aquí esquematizado. Básicamente es un truco que aprovecha la reacción de la DNA polimerasa. Vamos a tener el DNA incógnito, lo desnaturalizamos y ponemos a la DNA polimerasa que empieza a producir el DNA complementario. La DNA polimerasa es súper específica, va a agarrar
cada nucleótido a la base que le corresponde, haciendo los pares de bases correctos. Pero vamos a envenenar la reacción con algunos nucleótidos que dejan la reacción trunca. Entonces tenemos millones de moléculas del mismo DNA y la polimerasa empieza a producir y ¡puc!, se detiene porque justo le vino un nucleótido fallido que hemos puesto a propósito. Bueno, en otro momento, o bien al mismo tiempo, pero con otra molécula, está creciendo y ¡tuc!, se detiene en otra parte. Otra molécula al mismo tiempo está elongando y ¡puc!, se detiene en otra parte. Ok, yo puedo hacer la reacción envenenándola solamente con, digamos, CTP fallado. Entonces, ahí donde se detiene, sé que corresponde a una C. Entonces yo puedo hacer el mapa, como lo he combinado, va a ir elongando a veces con un C bueno, y luego hasta que agarra un C malo y ahí se detiene. En otro momento se detiene antes, en otro momento se detiene después, pero cada vez que se detenga, sé que esa se ha detenido en una C, porque yo solo la he envenenado con un C fallado. Entonces analizo la electroforesis y veo todos los tamaños que se han generado y veo que en la posición 10, en la posición 15, en la posición 20 había una C, porque son esos los tamaños que se me han generado. Puedo hacer la misma reacción envenenando con C, envenenando con A, envenenando con T y generar toda la secuencia nucleótido por nucleótido. Noten que tengo que tomar confianza de que voy a poder separar los fragmentos de DNA generados con una resolución perfecta de un nucleótido. Por eso no puedo secuenciar secuencias muy grandes, porque cuando hago una secuencia de 1000 y se me detiene en el 1001 o en el 999, el tamaño es demasiado parecido y no me voy a dar cuenta cuál es, dónde está. En cambio, cuando tengo 10, 11 o 9, esa diferencia es del 10%. Sí se nota la diferencia en una electroforesis por tamaño. Ok, esto es una explicación demasiado rápida. Acá hay unas animaciones que permiten entenderlo mejor utilizando esta gráfica. Hay una cosa mucho más sencilla para entenderlo, porque esta reacción que yo he dicho, envenenándola con un solo nucleótido, se puede hacer con los 4 nucleótidos a la vez, siempre y cuando tengas marcador de color diferente para cada uno. Ese es el secuenciamiento Sanger. Vea las animaciones y también lo podemos conversar en clase. Hay otras formas de secuenciar. Actualmente ya está disponible el nanopore. Hace pocos años, cuando dicté esta clase por primera vez a otra carrera, se decía como un desarrollo futuro. Ya está disponible comercialmente. El nanopore permite que en una membrana hebras de DNA simple atraviesen un canal y este canal está recibiendo en esta membrana un voltaje y dependiendo de cuál es la base que está atravesando en ese momento, el voltaje cambia ligeramente y se puede reconocer de manera distinta los 4 por 4 voltajes distintos. Entonces, esto no es perfecto, comete muchos errores, pero es tan económico que puedes hacer una enorme redundancia. Entonces, si bien, imagínense algo que tenga un error de cada 100. Entonces, si tienes un error de cada 100 es un montón, 1% es muchísimo error en este caso. Pero si haces la misma secuencia 10.000 veces, te vas a dar cuenta, los errores se distribuyen aleatoriamente y no tienes ninguna zona en donde no tengas certeza de cuál es la correcta, porque al menos 998 de las veces estará correcto. 990 de las veces estará correcto y las otras 10 son aleatorias. Entonces, el hecho de que esta técnica es menos precisa compensa con el hecho de que es más barata. Y para algunas tareas es lo más adecuado. Vamos a ir pasando. Ok, esto es un poco de la estrategia de ligación. Varias de las cosas que se pueden hacer con el genoma, hay muchas cosas con el conocimiento genómico que puedes hacer. Exploren este link. ¿Saben qué? Vamos a explorarlo. Si vamos a este link, llegamos acá, las rutas de Kegg. Estas son rutas metabólicas reconstruidas a partir de conocimiento bioquímico que se ha ido acumulando en los años. Esto es una página hecha en Japón, ¿no?
genoma japonés, cake, bean, show, pathway. Ok, cada uno de estos nodos representa un metabolito y cada línea una reacción enzimática. Una reacción enzimática implica que hay un gen que codifica una enzima que cataliza esa reacción. Entonces, si yo tomo un organismo y leo todo su genoma y reconozco sus genes, qué enzimas tiene, puedo reconstruir qué rutas metabólicas tiene y qué rutas metabólicas no tiene. Así es como puedo rápidamente saber si una bacteria me puede ayudar a digerir petróleo o me puede ayudar a, no sé, a oxidar otra cosa, ¿no? No sé. Dependiendo de las enzimas que yo esté buscando en la naturaleza, puedo rápidamente a través del genoma identificar si una bacteria me puede dar, o un organismo natural me puede dar las proteínas necesarias para algo o para otra cosa. Entonces aquí tienes una lista. Vean, este gen por ejemplo, le hago clic, se ve. Bueno, aquí me sombrea para cada una de estas rutas la zona que me está indicando, y si hago clic en una de ellas me lleva al esquema de la ruta más en detalle y cuáles son los genes que están involucrados en cada uno de ellos. Aquí voy a ver una información de la reacción química, exactamente qué es lo que está ocurriendo. Esto miren, Polyketed Sugar Unit Biosynthesis, para poliquétidos. Esto es justamente para producir antibióticos. Hay hongos que están produciendo esto. Debo estar viendo que esto es producido. No, hongos no. Esto debe ser de Streptomyces, que es una bacteria. Pero Streptomyces forma filamentos que parecen hongos, pero no son hongos, son bacterias. Y podríamos ver la ruta de acá. Y acá hay. Bueno, puedes seguir explorando. Todo esto entonces es algo que permite el conocer el genoma de un organismo, saber qué potencialidad metabólica tiene. En los últimos años la capacidad de cómputo ha ido mejorando mucho. Eso es, el costo del cómputo obedece la ley de Moore, que bueno, hace que más o menos cada 2 años se duplica el número de transistores en un chip. Y el costo de secuenciación, miren cómo ha bajado desde el año 2003 que tenemos el genoma humano. Miren cómo ha ido bajando el costo de secuenciación. Tengo una más nueva, porque aquí está la referencia. Aquí se incluye ya hasta el 2019. Vean cómo bajaron los costos por millón de pares de bases. Cuánto está el secuenciamiento. ¿Okay? Realmente ha bajado muchísimo de la época del genoma humano. 10 veces menos, 100 veces menos, 1000 veces menos, 10.000 veces menos, 100.000 veces menos, 1.000.000 de veces menos que en la época de descubrimiento del genoma humano. Realmente. 1.000.000 de veces más barato. Se entiende entonces que cada vez estamos teniendo más y más genomas que han sido secuenciados. Ahora ya secuenciamos genomas también acá en Perú. Siempre un poco tarde, pero lo hacemos. Esto es una gráfica un poquito más nueva del número de genomas completos que se han reportado en virus, procariotes y eucariotes. Bueno, esta gráfica no es tan nueva, pero no encontré una más nueva, pero estamos ahí hasta el 2014, pero se puede entender que esto sigue subiendo, pero eucariotes son más grandes. Entonces secuenciar un eucariote puede valer como secuenciar 1000 procariotes tranquilamente o más. Bueno, ahora hay varias cosas que tiene que hacer para analizar un genoma. Por ejemplo, identificar los genes para hacer la reconstrucción de rutas metabólicas, por ejemplo, ¿no? Es importante recordar que de todo el genoma solo una fracción son genes. Antaño, en los años 80, a la zona que no era codante, que no tenía genes, le decían DNA basura, junk DNA, pero se sospechaba que debía tener funciones estructurales. Ahora se ha visto, pues, obviamente, que no solamente tiene funciones estructurales, que son muy importantes, funciones estructurales para formar el cromosoma, el centrómero, para poder cerrarse, en fin, sino que además tiene una serie de regiones que se pueden transcribir y generan RNAs que tienen funciones de
regulación. Entonces, no solamente los genes que hacen proteínas son secuencias importantes, sin embargo, sí es bastante importante comparar cuántos genes tienes en un genoma versus otro, y te vas a dar cuenta que los procariotes y los virus son genes muy compactos. O sea, aunque son pequeños, casi todo es proteína, casi todo es gen para esa proteína. Esto lo puedes comparar acá. Digamos, a ver, la bacteria Haemophilus influenza o la bacteria Escherichia coli. ¿Cuántos genes, cuántas bases tiene? 1.8 millones o 4.6 millones de pares de bases en estas dos bacterias, ¿no? 2 millones o casi 5 millones de pares de bases. Ya. ¿Cuántos genes tienen? 1700 la bacteria Haemophilus influenza, y Escherichia coli 4400 genes. ¡Wow! ¿Qué tal diferencia? Pero básicamente son igual de compactos. O sea, tienes más o menos 950 genes por cada millón de pares de bases. Vamos a alguien más conocido, vamos a Homo sapiens. Tenemos casi 3.000 millones de pares de bases. Y tenemos, esto está viejo, aquí dice 25.000 genes. Actualmente se sabe que tenemos 17 y 18.000 genes, no 25.000. Pero aún así, tenemos 10 genes por cada millón de bases. Miren, de casi 1.000 genes por millón de bases a 10 genes por millón de bases. O sea, nuestro genoma es muy poco compacto en cuanto a genes. Es muy poco compacto. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo estudiamos las funciones de los genes? Es una de las grandes motivaciones de por qué vas a cortar un gen y ponerlo en otra parte para producir la proteína y estudiar de qué sirve. Entonces, una forma es esa, ¿no? Voy a producir in vitro la proteína y ver qué función tiene, lo caracterizo, si es que atrae un sustrato, con cuánta afinidad. Pero eso generalmente es muy limitado porque en el entorno del tubo de ensayo está fuera del entorno celular y puedes no tener ninguna clave de con qué empezar. Yo digo que es una enzima, ¿no? Yo digo que es una molécula de información, que es un ligando para un receptor. Caray, no sabes nada. Entonces no puedes empezar así. Algo típico de cómo se comienza es agarra el organismo, ese gen que te interesa, quítaselo, a ver cómo se comporta el organismo. Si vemos que es una bacteria verde y le quitas ese gen y ahora se pone negra, vemos que ese gen era importante para su color. Así de sencillo el razonamiento, pero es así como se hace. Le quitas el gen y ves si cambia algo. Muchas veces tienes que ir tanteando varias condiciones para encontrar el fenotipo. Lo típico es estresar. Por ejemplo, si es una bacteria y le quitas el gen, ahora le sometes a varios estreses y ves si algún estrés la mata más fácilmente que antes. Entonces ese gen tenía que ver con cómo resiste ese estrés, o que ese estrés tiene algo que ver con la función de esa proteína. En fin, si es, por ejemplo, de metabolismo intermedio y la sometes a inanición, va a sufrir un poco más, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es, estudiando la proteína, puedes hacerle mutaciones a la proteína también. Es importante también reconocer el knockout y el knock-in. Esto de quitarle el gen es knockout. Pero, ¿cómo sabes la función real? Bueno, le puedes ahora meter otro gen de la función que piensas, se lo metes y a ver si recupera el fenotipo anterior, si el organismo se recupera con eso que le metes. Entonces, ese es un knock-in. Se puede hablar un poquito más de esto en clase. También hay muchas técnicas para tratar de cuantificar en la célula cuánto de expresión hay de un gen. Ahí tenemos que prestar atención al DNA o al RNA. Al RNA, correcto, al RNA. Y voy a tener que cuantificar, no solamente identificar que está presente, sino cuantificar si algún RNA mensajero es muy abundante y otro menos abundante. Y en otra situación quizás este baja y el otro sube. Entonces, ¿cómo cuantificar el RNA presente? Se puede aprovechar que el DNA se hibrida. Entonces, yo tomo el RNA, hago transcripción reversa para tener pequeñas moléculas de cDNA, DNA complementario,
en una cantidad proporcional al RNA que había, y esto hibrida en un chip donde tengo en cada celda del chip una porción de cada uno de los genes de todo el genoma de este organismo. Eso se puede hacer incluso con humanos, ¿no? Le puedes tomar una célula humana, sacarle el RNA y enfrentarlo al chip y ver cuántas de esas celdas tienen un brillo muy intenso porque se hibridan mucho RNA ahí, y otras celdas tienen poco brillo porque no se hibrida mucho, y según el color, este es el resultado, se llama microarray. Cada uno de estos circulitos tiene ahí DNA de hebra simple que espera ser hibridado con el complementario, y algunos tienen una gran cantidad de hibridación y otros ninguna, están ahí negros. Pero esa técnica del microarray está muriendo. Actualmente se está optando por otra técnica que antes era prohibitivamente cara, pero se está haciendo cada vez más barata. Es la de secuenciar todo el RNA disponible, el RNA-seq. Acá hay unas comparaciones que, si las lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que el RNA-seq realmente es mucho más práctico. Actualmente cada vez hay menos proyectos con microarray, y vean, el número de proyectos está bajando. En 2014 ya prácticamente no hay, así que el microarray va al olvido y es reemplazado por el RNA-seq. Diferencia para el año 2014 ya era una diferencia importante, aunque el RNA-seq sigue siendo más caro, es bastante más informativo. Pues a ver. Otra de las grandes aplicaciones de los estudios de genoma es el comprender mejor la evolución. Ahora tenemos genomas de especies de todo el árbol de la vida, acá representado, y se ha ido, no solamente genomas completos, sino también quizás algunas porciones del DNA ya pueden ser suficientes para comparar y ir reconstruyendo el árbol de la vida, de la evolución. Y se ha podido ir realmente comprobando el parentesco entre especies que se había postulado antes por otros métodos. Las ciencias genómicas refieren a todos estos estudios que puedes hacer gracias a la secuenciación de un genoma completo, pero también puedes hacer proteoma o también puedes hacer transcriptoma. Estos son todos los omics. Es una manera que habrán escuchado muchas veces de hablar, ¿no? En un genoma puedes identificar los polimorfismos únicos, o sea, aquellas secuencias en donde hay una posición, single nucleotide polymorphism, o sea, una posición de un único nucleótido que puede ser distinto en las personas. Son los SNPs, son regiones polimórficas, o sea, que en más de 1% de la población tienes diferencia en la secuencia en esa zona. Tienes SNPs enormes de más de 10%. Hay muchas aplicaciones de todo esto, como hemos estado revisando, y vamos a dejarlo un poco por acá ya para que lo puedas revisar tú mismo. Básicamente son muchos los campos que están siendo beneficiados de conocer el DNA y las tecnologías a partir del conocimiento del DNA. Por ejemplo, identificar genes de una mutación en humanos, por ejemplo, de la fibrosis quística o de la anemia falciforme que hablamos hace un rato. Eso también, la tecnología del PCR permite el diagnóstico muy específico. Ahorita se está utilizando mucho el RT-PCR, que es más complejo que el PCR simple, pero puede ser muy sensible y específico a una enfermedad tan elusive, tan huidiza como la del COVID, por ejemplo, que una gran cantidad de casos no son graves y sin embargo son portadores y sería bueno conocerlos. Entonces se requiere amplificar el RNA viral para poder detectarlo, porque en la presencia del patógeno en un humano puede ser pequeñísima, entonces se requiere realmente amplificar para poder detectarlo, y eso puede ser realmente muy específico mediante PCR. Un tema interesante es la posibilidad de la terapia genética.
si tienes algún problema genético, nada impide pensar que esto se pueda solucionar, ya que sabemos cuál es el gen que está equivocado, que está mal, se te puede reemplazar. Por supuesto, esto no es fácil, mucho menos en una segura. ¿Qué pasa? Hay un gran potencial para hacerlo, se puede uno imaginar, pero hay mucha dificultad técnica de cómo meter los genes en el lugar correcto. Y uno de los vehículos típicos para meter genes, por ejemplo, son virus. Los virus hacen eso naturalmente. Pero utilizar estos virus en laboratorio y meterle genes puede funcionar, pero no necesariamente con la seguridad necesaria para llevarlo al público. Cuando haces algo una vez y que funciona, no te dice que vaya a funcionar 1000 veces de las 1000 veces que lo vas a usar. Y eres responsable del daño que puedas causar, aun si es a un 1% de la población. Entonces, los temas de seguridad para el uso de virus en humanos son bastante difíciles de superar. Y resulta muy difícil otras técnicas de meter genes en células de un humano adulto o en embrión. También es discutible que estés autorizado de tocarlo. Básicamente la técnica consiste en eso, ¿no? El virus puede albergar algún segmento de un DNA que necesitemos corregir y esto puede ser inyectado en un paciente. Esto ha funcionado en algunos casos, pero solo se ha experimentado, en mi conocimiento, solo se ha experimentado en casos de desahuciados y ha tenido bastante éxito, pero la laboriosidad es alta, el costo es alto y la seguridad, si bien han tenido éxito, la seguridad como para llevar esto masivamente es algo que todavía no se supera. Bueno, va por aquí. Ahora, esto lo vamos a dejar porque ya estoy hablando mucho tiempo, pero es muy importante hablar de que hay aplicaciones, además de la terapia en humanos, también para hacer ingeniería genética de animales, donde la bioseguridad tiene otro enfoque muy distinto. Aquí más importa no causar sufrimiento, por supuesto, aumentar la productividad y proteger el ambiente. Ya no es tanto el caso por caso de no hacerle nada de daño a un individuo, sino más bien el no causar sufrimiento y proteger el ambiente y aumentar la productividad. Ahí hay más campo de juego y todo lo que se avance en ingeniería genética de animales puede ayudar a eventualmente hacer terapias en humanos más seguras. Aplicaciones agrícolas, hay casos muy exitosos. Hay también una enorme antipropaganda muy popular que hace pensar pues a mucha gente miedosa que estas cosas son peligrosas, no tienen ningún fundamento. Eso lo podemos conversar al detalle. Ahora, desde el año 2013 es muy importante hablar de las técnicas del CRISPR. El CRISPR básicamente permite cortar el DNA con una enorme precisión en cualquier secuencia que tú quieras. Es como si tuvieras una enzima de restricción programable. O sea, ahora tenemos un par de cientos de enzimas de restricción y podemos cortar el DNA en algunas zonas y eso está muy bien y nos permite manipular muchas cosas, pero hay zonas donde no podemos cortar. Ahora sí, porque el CRISPR nos permite guiar a través de una molécula de RNA sintético, nos permite guiar exactamente dónde cortar el DNA, no importa que no exista una enzima de restricción. Esta es una enzima de restricción programable que podemos meterle donde nosotros queramos. Incluso las tecnologías de CRISPR están evolucionando tanto que hay más probabilidad de que se desarrolle terapia genética basada en CRISPR como un vector para meter genes dentro de un humano que utilizando virus. Se puede cortar con tanta especificidad que llega a ser mucho más seguro diseñar una intervención con CRISPR para modificar células que una intervención con virus.
acá hay una diapositiva un resumen de capacidades del CRISPR, no tanto de su funcionamiento, sino de sus capacidades técnicas, tecnológicas, algo de advertencia de que esto está creciendo muchísimo en el mundo, y la posibilidad de utilizar el CRISPR para ya no solamente hacer modificaciones en un linaje de animales, sino, esto es algo que voy a explicar con más detalle en la clase, existe la posibilidad de insertar alelos de manera dominante, de modo que bastaría en teoría un solo individuo que porte un gen nuevo, y con esta técnica llamada gene drive se puede hacer que ese individuo que porta una copia de un gen extraño, por ejemplo, lo disemine a toda su especie. Lo normal es que si el individuo tiene un gen diferente, lo ponemos el gen rojo, se aparea con una hembra de su especie y solo la mitad de su progenie puede ser que porte el gen rojo. Entonces, eventualmente siempre cualquier transgénico que tú coloques se va a diluir en la población, nunca va a dominar a toda la población. Pero el gene drive, además de insertar el gen rojo, está insertando las tijeras moleculares, que es el CRISPR, para eliminar la copia diploide, ¿no es cierto?, del gen del otro progenitor. Entonces, cuando un macho, digamos un macho, que tiene este gen rojo, se aparea con la hembra blanca, además de portar su gen para la progenie en 50%, durante la recombinación para generar los huevos, se activa la tijerita y corta la versión blanca y se reemplaza por la roja. Entonces, de este apareamiento, todos salen con el gen rojo, y cada uno de ellos porta también la tijerita para que de su apareamiento todos porten el gen rojo, y en pocas generaciones toda la especie porta el gen que hemos introducido. Esto es posible, esto se ha hecho en laboratorio, y si es que esto se libera al ambiente, puede cambiar genéticamente toda una especie de manera irreversible. Por supuesto, esto tiene varios cuestionamientos éticos, ¿no? Y es muy importante discutirlos. Así que acá hay algunas cuantas referencias de algunas de estas discusiones éticas. Ustedes saben que esto ya ocurrió en el año 2017, ya hubo publicaciones de modificaciones genéticas en humanos, en embriones humanos. Los embriones fueron descartados. Y bueno, hace poco hubo también la noticia del científico chino que preparó unos gemelos que tienen modificado el receptor CD4 de manera que son inmunes al HIV. Sin embargo, no son totalmente inmunes porque no necesariamente tienen todos la doble copia del CD4 modificado. Bueno, hay mucho cuestionamiento ético allí, y por eso ha sido retirado de la comunidad científica. Bueno, vamos a discutir esto en clase y voy a pedirles que voten por varias cosas. Creo que es importante discutir estas cosas abiertamente. Eso es todo por ahora. Ha sido bastante largo.